Buen día, ¿cómo están? Buen Buen día, día, ¿cómo estás, Alejandra. Anaía? ¿Cómo Bien, les va? espectacular. Acá estamos en el escenario del Salón Cultural y hemos entrado por la puerta de los artistas, Es, que es lo que corresponde. exactamente, acá con el padre. Bueno, el padre es un poco artista porque Sí, es sí. cuentacuentos, así que Teatrales. No, y el teatro también hago. ¿hace teatro? También, sí, sí. Todavía con el grupo este no, pero ya vamos a hacer algo. Próximamente. Yo vengo de Bolívar haciendo teatro vocacional con Alicia Garmendia, que tenía su equipo arte teatral, y Ah, sí. presentamos allá, participé en 3 obras y en una cuarta que fui de colado. En 3 de cura y uno que era un seminarista, que era un pibe que venía de Mendoza a Buenos Aires en los años 30 para entrar al seminario, el convento franciscano, para hacer base en Buenos Aires, se alojó en una pensión, se hizo amigo de los muchachos de la pensión y cambió la vocación. Dejó de ser cura franciscano para ser cantor de tango en cabaret. Bu- Así que bien, toqué Caminito con la flauta dulce, fue espectacular. Pero ahora aprovecho para preguntarle, ¿no? Porque esto me da pie a saber un poquito más de su vida. ¿El tema de la actuación es desde chico La o cuándo lo fue actuación, a ver, descubriendo? había una profe que murió hace poquito en Saladillo, Rosita Iturralde, que era una genia, en cuarto año del secundario, que es el quinto de ahora. Rosita, que daba lengua y literatura, presentó algunas obras de teatro y nos animó a representarlas. Y bueno, yo ahí me prendí y tuve medio rol protagónico en más de una. Hicimos El Sí de las Niñas y Las de Barranco. La de Barranco era el actor protagónico que termina perdiendo todo, familia, y al final se ahorca. Y habíamos armado el escenario en el patio del Colegio de las Monjas, de la Casa de las Monjas, tenía un alero en el patio, así que del tirante del alero colgamos la soga y ahí me ahorqué. Pues hay fotos de eso, todo esto fue año 1984, hace más de 40 años. Por este año cumplimos con la promo 40 años de egresado, que nos vamos a juntar, si Dios quiere, el 6 de diciembre. Pero bueno, hice eso y me quedó como gustito a poco, que algo más quería hacer. En Azul hay un amigo que me dijo, vamos a conseguir algo que se ve poco ensayo, con pocos actores, y al final nunca. Y me fueron a buscar en Bolívar, que era una locura, porque eran más de 30 actores en escena, y lográbamos cada martes hacer el ensayo, y fue divertido. Yo hacía de cura en una obra enmarcada en los años 30, algo caserito, escrita por la misma directora, con elementos de la localidad, que yo cuánto, así que todo se desarrollaba en el patio de un almacén de campo y ahí pasaba todo. Murió uno y hicimos el velorio ahí, el responso, así que el cura hizo el responso, se servía un choripán, así que yo iba comiendo el choripán y haciendo el sermón, me atraganté en medio de la hora, pero me atraganté en serio, fue muy divertido. Y después la segunda parte, ahí se casaba una pareja, en la otra obra bauticé los chicos, y en la última de esa línea, llamada Estación La Eulogia, había una votación, había que elegir el intendente del pueblo. El candidato uno proponía construir la escuela y el otro proponía construir la iglesia. Yo no me había enganchado porque no tenía tiempo de los ensayos, pero me dieron ganas de actuar. Pues lo mejor de la actuación es cuando salís a saludar y te aplauden al final, pero eso lleva muchos meses de semana, Claro. semana, ensayo, yo cuánto. Te vas divirtiendo, pero cuando es la actuación es la coronación. Y tenía ganas de hacer, pero ya no podía, entonces a un amigo le pedí que me pasara el libreto. Busqué una parte que había un corte importante y un recomienzo, y ahí me metí. Aparecí vestido de cura sin avisarle a la directora, que casi se infartó, y estaban haciendo la cola para votar. Y yo me presento diciendo, no hay que votar ni a fulano ni a Mengano, porque los dos son corruptos, hay que votar a este, que es el que nos va a salvar. Y mostré una estampa de Jesús y metí la estampa en la urna. Y después apareció otro con el poncho, envolvió la urna, se la robó, bueno, pero fue muy divertido. Y después la otra, como yo en el colegio también, secundario, en el Niño Jesús de Saladillo, la otra gran profesora, Alicia Buse de Armendáriz, que tuve profesora de música desde primer grado en el año 74 hasta quinto año del secundario en el año 85. Una genia, Alicia, y nos enseñó en el secundario a tocar flauta dulce. Y bueno, algunas cosas aprendí de villancicos, de eso cuánto, y si me dan una partitura simple, más o menos la Claro. saco, y así que me aprendí Caminito, y en ese ámbito tanguero toqué una linita del tango Caminito.
Así que ese es el cura actor. Así que bueno, el escenario en cualquier momento ya los chicos están preparando un guión nuevo para hacer algo. Tiene que ser divertido porque si no, no es para llorar, el teatro es para reírse y mucho y realmente descontractura, hace bien y en tiempos difíciles hace muy Claro. bien. Y el tema también de los cuentos, eso es innato, me parece, Los ¿no? cuentos, bueno, yo tenía una familia, ahora vemos todos medio dicharacheros, por parte de mi madre, la familia materna, era el tío Pedro Benigni en Las Flores, que era un fenómeno. Tenían 3 tíos, algunos tíos hermanos, mi mamá tenía 7 hermanos varones, y tenían la orquesta Benigni Hermanos, y el tío Pedro tocaba la batería, pero estamos hablando de los años fines de los 40, principios 50. Así que venimos de familia de Claro, actores, muy de bueno. escenario. Y esto es lo del que yo digo, el personaje, el gaucho alambre con el que hago los cuentos, estamos de cura en Tandil, que me emocionaron temprano, a las 7:20 de la mañana me saludaron por el cumpleaños en un programa en vivo por la tele, como el cura muy recordado allá, porque hace más de 20 años me fui de Tandil y todavía me esperan por allá. Pero acá estoy muy bien, así que gracias a Dios no tengo proyecto de irme por ahora. Toco madera con pata, pero bueno, estamos en marcha. Pues también teníamos la fiesta de la Capilla de Guadalupe, 12 de diciembre, y siempre hacíamos procesión, misa, unos choripanes para juntar unos fonditos, y había que buscar a alguien que nos ayudara a retener la gente para que comprara el choripán después de la misa. Siempre venía una señora Lili Barletta que tocaba el acordeón, una genia, ya venía voluntariamente y con su acordeón entretenía a la gente y se iban vendiendo los choripanes. Y un año Lili no podía, otro grupo de folclore que vimos tampoco, y pasaban los días y no teníamos quién. Y por ahí a veces me ocurre decirle, yo conozco al Gaucho Alambre, que es un amigo que cuenta cuentos y está dispuesto a venir. Ah, bueno, así que programación era 18:30 procesión, 19 misa, a las 20 choripán con la actuación del Gaucho Alambre. Y la gente estaba viendo de qué se trataba y apareció el cura vestido de gaucho. Estaba el párroco, el padre Troncoso, que era un genio, santo varón de Dios, que ya está en el cielo. Llegó un poquito más tarde, que tenía misa en la otra parroquia, y cuando me vio contando cuentos, le dio vergüenza ajena, pegó media vuelta y se fue. Pero bueno, ahí arrancamos. Después medio había quedado el personaje. En Azul con los jóvenes íbamos a misionar a pueblitos chiquitos y en un fogón salió el Gaucho Alambre también. Pero el estrellato del Gaucho Alambre fue con Hernán Bertelli, que fue intendente de Azul, músico bailantero, y él organizó durante 10 años en Azul lo que él llamaba la Fiesta Nacional de la Vaca. Y ahí traía todos los artistas importantes que pudo traer, Abel Pinto, Soledad, varios de Roja, Los Nocheros, Tapalito Ortega, Valeria Lynch, no faltó nadie. Y entonces yo iba el primer día, que era jueves o viernes, hacíamos la bendición de la fiesta y después iba todos los días, me quedaba atrás del escenario. Y en un espacio que se daba entre armado y desarmado de las bandas y eso, el locutor llamaba al cura y metía un cuento breve ahí. Y así logré ser, posta a posta, telonero de Abel Pinto y Soledad. El día que actuaba, un día Abel Pinto, otro día Soledad, mientras se armaba todo para la actuación, ahí apareció el cura contando cuentos, así lo digo con orgullo, fui el telonero de Abel Pinto y Soledad. Todo un Así orgullo. no, Vergüenza y plata nunca no tuve. tenemos nada para decir. Te digo que tiró un currículum impresionante, Oscar. Mucho más teatro que nosotros. Sí, Bueno, sí. por eso mismo vinimos acá, Sí. porque entre las cosas que hago yo, que soy multifacético, yo como soy poco comprometido, no me comprometo en nada, entonces estoy poco tiempo en cada lugar, entonces huyo, ando mucho más. El obispo dice, vos fuiste vivo, te llevaste al Padre Isidro a la parroquia y Claro. ahora lo deja a él y te rajás. El Padre Isidro, gracias a Dios, está muy bien. Cuando yo salgo, los días de semana sobre todo, él celebra la misa, está atento si alguien necesita confesarse o bendecir algo. Él se siente muy bien, se siente útil, ha rejuvenecido totalmente con sus 86 y yo aprovecho para ir haciendo estas cosas. Entonces quedé comprometido con la unidad penitenciaria 17 de Urdampilleta, la cárcel de Urdampilleta, que tiene más de 900 internos. Yo la visitaba porque era parte del Partido Bolívar, mi acción pastoral en Bolívar, los 6 años que tuve, y el obispo me pidió, como no había otro cura que pudiera ir, que fuera yo a continuar. Es un lío porque son 250 kilómetros de acá, pero gracias a Dios, de las poquitas cárceles de la provincia que tiene un buen equipo de catequistas que visitan todas las semanas, que son de la zona, es que yo voy muy de vez en cuando y ellos hacen todo el trabajo. De hecho,
tuvimos la semana pasada un retiro espiritual para los presos, participaron 16 internos, realmente muy emotivo, como escucharon, atendieron, reflexionaron, juntamos testimonios para charlar con ellos, gente que se recuperó, que vivió una vida muy oscura y que pudo salir adelante. De hecho, vino uno que había sido compañero de ellos en la unidad, un testimonio hermoso de su esposa, ya estaban casado con su mujer, tiene 4 hijos, y la mujer lo bancó los 14 años que estuvo preso, lo fue siguiendo por todas las unidades en las visitas, y el día que tuvo su libertad lo esperaba la familia en casa y su suegro, una empresita de techista, con trabajo. Claro. Entonces, cuando vos tenés donde hacer pie, es mucho más fácil salir adelante de una situación muy difícil. Y contaba su historia, que bueno, pues además charlaba un poco eso. Todos, generalmente los presos son victimarios, están ahí porque han jorobado la vida de muchos y a veces han jorobado la vida en serio. Pero cuando van conociendo las historias de vida, son también víctimas. Sí. Llegan ahí por algo, ¿no? Han nacido con el papá preso, con la mamá con consumo problemático, una parte de la familia mal, pero siempre Dios se la rebusca para tener algún soporte, pero a veces no es suficiente. Este chico, papá preso, la mamá murió joven, lo criaron los abuelos maternos en un barrio vulnerable, mataron al abuelo en el barrio y él, bueno, se desbarrancó en consumo problemático, vagancia, que yo cuánto, terminó el robo y terminó en la cárcel. Pero bueno, cumplida la condena que la justicia le dio, salió y bueno, con ese contexto familiar que lo esperó, lleva 2 años y medio con una vida distinta. Y eso es lo que le fue a contar a los otros muchachos. Y teníamos otro que está todavía cumpliendo su condena, pero decía, estaba en el juicio, estaba su familia bancándolo, la esposa con sus hijitos, que eran varios muy chiquitos, y la jueza tuvo compasión de él y recortó un poco la condena en base a esa familia. Claro. que conmovía cada corazón, esos papás que estaban en primera fila en el salón del juicio, viendo cómo iban a condenar a su papá. Entonces, es muy triste lo que se vive, se llega de realidades muy difíciles, pero también estar atentos, que a veces ofreciendo una pequeña base, la gente puede salir adelante y sobre todo necesitamos trabajar, hacer una base en la prevención. Exacto. Todos los chicos que tienen muchas dificultades, muchas vulnerabilidades, poder salir a tender una mano es muy importante y se logra no solo salvar la vida de esa persona que puede terminar siendo un delincuente o de su familia que sufre mucho, sino de que es víctima también del acto delictivo que se sufre mucho. La gran mayoría hemos pasado algo en carne propia o en familia y es muy doloroso, ¿no?, lo que se vive, ¿no? Y en referencia a lo que dice el padre, tener donde hacer base, me gustaría que nos cuenten los chicos cómo llegan ustedes con las obras, con el clásico binomio, llegan, en este caso estuvieron en la cárcel, en la unidad penitenciaria de Undapilleta, pero ya habían ido a la 9 de La Plata. ¿Cómo surge esta idea, este proyecto de ustedes del clásico binomio, de ir con el teatro a unidades penitenciarias? En el 2018 yo lo invito a Lucas a hacer esta obra y en el prólogo de la obra, del caso 100, Tito Cosa comenta de que esta obra él no la había visto representada, no la vio nunca, pero la empleó para llevarla a la cárcel para leérsela a los presos. Y tuvo una muy buena devolución en esa visita a la cárcel. Y desde el vamos, nosotros pensamos en que esa era la finalidad, digamos, de la obra. Teníamos que llegar a la cárcel. O sea, desde el minuto 0 que empezamos a hacer la obra, el objetivo era ese, representarla en una cárcel. Bueno, nos llevó mucho tiempo. Primero nos anotamos, o sea, vimos al director de cultura, hicimos todos los trámites, vimos algunos contactos, pero era bastante engorroso llegar ahí. Después vino la pandemia,
es como que se lavó todo ahí. Mm. Hasta que apareció Mauricio y alguien me dijo, creo que Marcos Porcel de Peralta, que ha sido concurrente a la cárcel. Y entonces ahí hablé con él y le dije cuál era nuestra intención. Y bueno, aceptó, pero dijo que quería ver la obra primero y se la mostramos. La mostramos en la Biblioteca Popular Esteban Echeverría. Y al cabo de algunos meses ya teníamos una fecha para ir, que fue el año pasado, creo que en agosto por ahí, hicimos la primera visita. Y a esa cárcel, la número 17, fuimos 3 veces. Y entre medio de esa fuimos a la 9 de La Plata. Claro. Bueno, las experiencias son maravillosas. O sea, un público distinto. Previo a eso, Ahí se ve, o sea, ahí se ve gente. O sea, Sí, yo sí. uno no ve una cosa diferente, un público, Tal es un cual. público. El tema es que nosotros la modalidad de la obra es teatro debate. Después tenemos la devolución. ¿Y se enganchan en la devolución? sí, se engancha muchísimo. Y previo a eso, cuando queríamos entrar a penales y nos pedían un montón de requisitos y ni nos contestaban, fuimos a una comunidad de recuperación de adicciones, también con el formato de teatro debate. Y tanto en un lugar como en el otro, las devoluciones son espectaculares. Porque bueno, la obra trata el tema de adicción, en este caso de alcoholismo, pero es lo mismo. Y normalmente gente que ha transitado por eso, entonces los moviliza muchísimo. Y en los penales sobre todo tenés algo muy lindo que te llevas porque preguntamos ahí quién ha visto teatro antes, la mayoría nunca había visto teatro y se sorprenden, nos preguntan por qué vamos, quién nos manda, quién nos paga y cuando se enteran que no nos manda nadie, que no nos paga nadie, se sienten como tenidos en cuenta, entonces dicen, ¿por qué a nosotros? Y se emociona, y vos ves esos tipos con una vida tan dura que cuando te vas te abrazan, te agradecen, lagrimean, y la sinceridad y la apertura con la que te hablan en el debate es fenomenal, uno va con la idea de dar y termina recibiendo mucho más Seguro. de lo que da. Es una experiencia fantástica. Cuesta mucho el tema de los permisos, de entrar, Claro. entonces gracias al cura pudimos sortear eso, pero sería bueno que se abriera más y poder ir para más penales y que fuera más gente, porque no va mucha gente con propuestas artísticas, ni Claro. de teatro ni de música. Tal vez por esto mismo, ¿no? De tanto, de todo lo que lleva poder llegar a esos lugares, porque el mundo del arte siempre es muy propenso a acercarse a todas las comunidades que están con problemáticas como las cárceles, entre otras. Por ahí es esto, ¿no? De tantas limitaciones, sortear tanto esfuerzo para poder llegar. Y quería preguntarle si les ha tocado ir más de una vez con el mismo grupo. No, No, siempre no, distintos. siempre fueron distintos. Acá en la cárcel de Urdapilleta fuimos a la escuela primaria, a la escuela secundaria y a un taller virtual de literatura que tiene a cargo Samantha Krause. Ujú. Fuimos con ella también, en la última vez. Y algo curioso fue que esta última vez hicimos la función en el patio, al sol. Cosa totalmente extraordinaria, porque nosotros siempre hicimos la función bajo techo, con luces. Y cuando hablábamos de dónde lo hacíamos, porque vimos que ahí adentro no había lugar para hacer la obra, le dijeron, lo hacemos afuera. Y yo le dije al que estaba encargado ahí, le dije, bueno, a nosotros nos da lo mismo. Y él me dijo, a nosotros no. Porque ellos tienen 2 horas por día una salida al patio. 2 horas.
y la obra iba a estar dentro de ese lapso, digamos. Claro. Entonces para ellos no era lo mismo estar adentro que afuera. Ujú. Sí, sí, sí. Y viste, vos decís, yo, digo, para mí es lo mismo. Para nosotros no es lo mismo. Y Porque la... vamos a estar afuera. Y si estamos adentro nos perdemos esa media hora, que en realidad fue mucho más. Sí, sí, sí. Fue como una hora más o menos, estuvimos un poco más. Estuvimos afuera y después nos quedamos ahí. Ujú. Había un sol pleno. Sí, 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 me Hacía acuerdo. calor, Hacía además. mucho calor Pero ese bueno, día. no nos dimos cuenta casi, ¿no? Ujú. Estábamos como en un trance, en una cosa distinta. Y en este caso, en esta última, eran detenidos de mayor gravedad, digamos, que tampoco por esto que vos decís, Sí, tienen nos 2 horas enteramos nada más. después nosotros, porque en realidad... Cuando él habla de un público que yo y de un taller literario, te imaginás chicos de guardapolvo blanco Claro. atrás de un pupitre. Ya es uno de los pabellones de máxima seguridad, el pabellón 5. Los delitos son muy graves todos, las condenas son muy largas, por eso también están siempre dentro de la celda, en ratitos. Y llegamos nosotros a un momento difícil porque, bueno, en realidad el servicio trata de ir ofreciendo algunas posibilidades como para armonizar el clima del pabellón, ir venciendo la agresividad, la violencia, y esto en los talleres literarios realmente se ha encontrado la beta, la pastoral también, y todo lo que podemos llegar y sumar también. Samantha nos contaba, y ahí escuchamos algunos testimonios, por ejemplo, en el taller literario están haciendo producciones artísticas sobre la crisis del 2001 Sí. y quiénes eran ellos en el 2001 y cómo la vivieron. Eran todos chicos de barrios vulnerables y fueron los que participaron de los saqueos como los que saquearon. Entonces contaban esas experiencias. Yo decir, la primera conciencia que tengo de robo en mi vida es cuando fui al saqueo. Uno decía, mis papás se fueron, me dejaron a cargo de mis hermanitos, pero venía un vecino que tenía un carro con caballo con el que cirugiaba, dice, vamos, que vamos al saqueo, y este se subió al carro, tenía 7, 8 años, y en un momento se dio cuenta que estaba entre sangre, balas, esto, aquello, y se hizo chiquitito dentro del carro, y ahí aterrorizado por todo eso, ¿no? Y la idea es con esas producciones poder hacer un libro realmente muy profundo lo que escriben, y es una mirada totalmente distinta a lo que a veces se mira de lo que sucedió en esos momentos tristes de nuestra patria. Eso por un lado. Después, cuando llegamos, había un pequeño conflicto, que no sé si ellos se dieron cuenta, pero es difícil. Cuando hay tensiones, y ahí pasaba que el servicio, para colaborar con nuestra visita, había hecho medialunas. Pero como todo lo que se hace promoviendo al bienestar en la cárcel, hay que mostrar que se está trabajando realmente, y que es cierto, se están trabajando con esfuerzo pero bueno, todo lo que se hace, sobre todo esto tiene su cuota política también, la gestión de lo público, querían la foto de los precios y la medialuna y el grupo de teatro. Y ellos tienen un referente de pabellón, que es un interno, estaba muy alterado, muy nervioso, porque le parecía una injusticia que le pidieran sacarse la foto para mostrar las facturas. Claro. Y entonces el servicio, como condición, puso, bueno, no se sacan la foto, no abrimos el patio. Y era casi como arruinar la obra, porque el espacio es muy chiquitito. De hecho, Samantha cuenta, cuando hacen el taller literario virtual, están en el pasillo, es un pasillo larguísimo y muy angosto, a gatas se escucha bien porque tiene un lindo tipo de sonido, pero no se ve imagen de nada, es muy difícil todo eso. Pero gracias a Dios, bueno, ahí una de las catequistas fue a hablar con el encargado del pabellón, abrieron el patio, salieron al patio, se fueron serenando, y después hubo foto para el servicio, para la pastoral, para esto, para aquello, sobraron las fotos. Todavía la catequista me decía, bueno, ahora vamos, negociemos para que acepten la foto. Y yo, no digamos nada de la foto, va a salir sola, y fue así. No paraban de sacarse fotos. Con la foto hay que ser respetuoso, el servicio pide no poner en redes sociales, porque bueno, no todos entienden ese trabajo con los internos, y a veces en redes puede haber opiniones muy tristes y dolorosas, pero bueno, mostrar en confianza lo que pasa. Creo que además es desmitificar, porque por ahí lo que tenemos de idea, lo que es una cárcel,
es lo que se ve en las series de televisión, Sí. pero está muy lejos de lo que realmente se ve. Sobre todo esa unidad de Durán Pilleta que es limpia, prolija, ordenada, no va andando y no se escuchan gritos que yo he escuchado en otras unidades. Es un, cena y corazón estar ahí, trabajar ahí. Tuvimos una directora mujer, Eugenia Barrio Nuevo, que ahora tomó licencia, fue realmente una genia. El Papa Francisco decía, cuando él sabía de una mujer que estaba a cargo de una cárcel, la mujer lo hace mucho mejor que el director varón. Y es así, porque está la ternura femenina, la maternidad, el corazón cercano, y eso nos abrió muchas puertas, nos ayudó. El coraje y la valentía, que a veces en la mujer tiene más Sí. fuerza, el arriesgarse, me decía, pensé íbamos con algún proyecto, y Eugenia decía, bueno, mire padre, con esto podemos salir en los diarios porque lo que logramos es inédito y es muy grande, ahora falla algo y salimos en el diario en la contratapa. Así Claro, que, según en otro sector. ella arriesgaba su puesto, su trabajo, pero sabía que era para bien. Ahora sentimos que no está, estamos acomodándonos al nuevo equipo directivo, que también es, por lo menos yo no me puedo quejar porque todo el proyecto que voy acompañando tiene el acompañamiento del servicio, pero hay algunas trabitas que antes no teníamos. Pero bueno, pudimos ir con esta obra, los muchachos la disfrutaron, se reían, la gran mayoría o todos, ninguno había visto una obra de teatro en su vida, no sabía lo que era el teatro. Quizás fue menos la devolución del debate, pero fue pleno el disfrute en la presentación de la obra. Que eso también dice mucho y creo que para el actor es muy importante también.